Buenas tardes, señor director general de Política Económica, señor rector magnífico de la Universidad Politécnica de Cartagena, presidente de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, señores ponentes, señoras, señores. En ausencia del presidente nacional de CEPIME, me corresponde a mí el honor de darles la bienvenida y de dar paso a la presentación de este magnífico informe, en el cual, de manera rigurosa, metódica y exhaustiva, se presenta un balance de situación de qué es lo que ocurre con las pymes en España en este momento. Yo no voy a entrar, lógicamente, en ningún tipo de consideración o análisis del informe, porque sería robar protagonismo a quienes realmente lo tienen, que son las personas que lo han elaborado, pero sí, por un lado, felicitarme como presidente de una importante asociación de pymes de España, que es la de Aragón, y como vicepresidente nacional, de que se haya desarrollado un estudio que pone de relieve las ventajas, las carencias, las dificultades, los problemas y las ilusiones del 99% del tejido empresarial, con sus grandes diferencias, porque estamos hablando desde el autónomo a la mediana empresa, que ya tiene un potencial y una capacidad de futuro importante, pero, como digo, estamos hablando del 99% de las empresas de España. Empresas que no siempre encuentran las facilidades y los apoyos que deberían encontrar. Empresas que en muchas ocasiones se encuentran, como todos ustedes saben, con muy serias dificultades en cuanto a sobreregulación normativa, en cuanto a fárrago normativo y en cuanto a dificultades financieras, en cuanto a no cumplimiento de determinadas leyes que les afectan tremendamente, como la ley de morosidad, pero a pesar de ello y por encima de ello siguen luchando, siguen creando riqueza, siguen creando puestos de trabajo, siguen asentando población en el territorio y, en definitiva, siguen entre todos intentando conseguir que España alcance los niveles de prosperidad y de riqueza que todos anhelamos. Yo había tomado aquí unas notas, como les digo, pero voy a obviarlas porque sería reiterar lo que después, con más conocimiento, nos van a comentar, pero sí remarcar que las pymes españolas tienen que aumentar su competitividad, tienen que salir al extranjero, tienen que aumentar su volumen y su tamaño y, por lo tanto, sus capacidades, tienen que sentir el apoyo y la facilidad de todas las administraciones, no tanto para que les ayuden, sino para que no les pongan dificultades, y, en definitiva, tienen que sentirse receptoras de la importancia que por sí mismas tienen. Y para terminar, yo diría, y en el informe se alude a ello, que además de todo esto, formación, investigación, educación, no solo para las pymes, sino para toda la sociedad española, no solo para los autónomos, no solo para los empresarios, sino en conjunto, si queremos dar pasos importantes, tendremos que mejorar muy mucho nuestras capacidades, y nuestras capacidades solamente se logran a través de una cosa tan sencilla como es la formación. Para CEPIME Nacional, como decía al principio, es un orgullo y una satisfacción presentar un año más este informe y, una vez más, poner a disposición de todos ustedes el potencial de esta casa, el potencial de su estructura, de sus pymes, de sus gentes y, sobre todo, de su buena voluntad. Muchas gracias por su atención y voy a dar paso a los intervinientes que están previstos en el orden del día del acto. El orden del día va a ser el siguiente. En primer lugar, intervendrá don Leandro Cañivano, presidente de AECA. A continuación, don Alejandro Díaz, rector magnífico de la Universidad Politécnica de Cartagena y presidente de FAEPyme.
Luego vendrá la presentación del informe a cargo de don Antonio Aragón y don Domingo García, directores del informe, y cerrará el acto el señor director general de Política Económica y Industria del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Muchas gracias. Cedo la palabra a don Leandro Cañivano. Bueno, muchas gracias, presidente. Bueno, debo decir que es una satisfacción para mí personalmente y para la asociación que presido, pues el haber sido invitado a este acto, en consecuencia pues del apoyo que en alguna medida desde AECA hubiéramos podido dar para la realización de este trabajo. Es bueno decir que los directores, y en particular uno de ellos, es persona bien integrada en las actividades de la asociación y en concreto pues preside dentro de ellas la Comisión de Valoración y Financiación de Empresas, con lo cual pues en definitiva esto supone, digamos, también una aportación para nuestra asociación. Quizá pues es posible que ustedes, algunos de ustedes, pues no tenga una noticia clara de nuestra asociación, de AECA, aunque hemos tratado, pues lógicamente, de llegar a todo el mundo posible. Y ese mundo para nosotros, fundamentalmente, son profesionales y empresarios. La asociación se creó pues hace ya casi cerca de 40 años. Y durante ellos, sobre todo a través de sus comisiones de estudio, ha venido realizando trabajos que sirven de orientación y guía para diferentes actividades profesionales. Como lleva en su nombre la asociación, en primer lugar empezamos pues, con la contabilidad. AECA empezó a emitir principios y normas de contabilidad pues, casi prácticamente desde su creación. Y digamos ha sido un poco pues, desde donde se ha estado en vanguardia de las normas, absorbiéndolas de índole internacional que eran buenas para desarrollar en la empresa española, de manera tal que la información financiera producida por sus empresas estuviera acorde con los patrones internacionales. Afortunadamente, pues los responsables oficiales y el legislador pues han tomado en gran medida parte de nuestros desarrollos y estos se han visto incorporados a los sucesivos planes generales de contabilidad y disposiciones de desarrollo emanadas actualmente desde el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, basándose pues, en los documentos que hemos venido elaborando. En este sentido, pues debo decir que si cabe hablar de principios de contabilidad generalmente aceptados en el ámbito de los profesionales, pues estos creo que han sido los emitidos por AECA. El último de ellos, bajo el rótulo de opinión, que es algo más ligero que los compendios que hemos venido realizando con anterioridad, pues se trata sobre un tema que es utilizado, no voy a decir casi a diario, sino varias veces al día por parte de muchas empresas, sobre todo si se compran y se venden, como es el EBITDA. Pues a mí me ha costado, esto cuesta, es el EBITDA por 6, o es el EBITDA por 8, el EBITDA por 16. Luego viene la complejidad, claro, de que cada uno interpreta el EBITDA como le parece. Y entonces suma, resta, quita o pone, y ya viene el conflicto entre el comprador y el vendedor, sobre todo después de que han celebrado el pacto. Pues bien, lo que ha hecho AECA es intentar normalizar simplemente con la fuerza o el convencimiento que pueda tener su competencia, no porque pueda escribir en ninguna norma oficial. Como les decía, pues se ha pronunciado sobre lo que es el EBITDA, ha digamos, diseñado una herramienta para que cualquier empresa fácilmente pues, introduzca unos datos y automáticamente le resulte la cifra correspondiente y además al mismo tiempo obtenga las que tienen que ver con su sector según lo define él mismo por actividad o por número de empleados, por volumen de ventas, etcétera, etcétera. Es decir, que con ello pues es una muestra que les indico de la utilidad que en ese ámbito profesional empresarial tiene nuestra asociación. Junto a esa comisión pues hay otra de valoración de empresas, otras de contabilidad de gestión, organización y sistemas, tecnologías de la información, responsabilidad social corporativa,
cooperativas, etcétera. No quiero cansarles. Quiere decirse que hay 11 en total que congregan pues, a las personas más activas de la asociación y más experimentadas en los diferentes campos para entre todos, pues, digamos, llegar a acuerdos no fáciles tras las discusiones correspondientes, de manera tal que de allí surjan documentos o guías u opiniones que puedan servir de orientación a los profesionales en el día a día con el que estos se enfrentan. Aparte de esas tareas realizadas por las comisiones, pues digamos que también tenemos actividades de formación, jornadas y encuentros profesionales. Dentro de no muchos días tendremos una jornada que ya ha conocido 4 ediciones previas sobre normalización y derecho contable, para la que hemos contado y seguimos contando con el patrocinio del BBVA, que nos presta su sede y nos apoya con los profesionales en temas verdaderamente especializados. La volveremos a repetir a principios de mayo, presentando pues, los temas más novedosos que en este contexto pues, pueden encontrarse. Hasta la fecha pues, hemos tenido la satisfacción de que lo más granado de la profesión, por así decir, pues ha acudido, planteado sus temas, discutido con nosotros, etcétera, etcétera. Nuestros encuentros y congresos que se celebran todos los años, la actividad, vamos a decir, casi diaria de los noticiarios de una u otra índole, más o menos especializados en finanzas, en organización, en contabilidad, etcétera, a través de los canales que representa hoy día Internet, pues nos ponen en contacto con un amplio abanico que va desde el mundo académico a los profesionales o los directivos empresariales. En definitiva, pues cualquier tema, como es este del el análisis estratégico para el desarrollo de la PYME, que pueda surgir por iniciativa, como es en este caso ya con una tradición, pues estamos dispuestos a apoyarlo, soportarlo y recomendarles a todos ustedes, por supuesto, que atiendan, se lean el informe y lo apliquen para ustedes en consecuencia. Muchas gracias. Gracias, don Leandro Canibano. A continuación, interviene don Alejandro Díaz, rector académico de la Universidad de Cartagena y presidente de FAEPYME. Muchas gracias. Director general, el vicepresidente de CEPYME, presidente de AECA, director del informe, asistentes a esta presentación, muy buenas tardes a todos. Para mí es una satisfacción asistir por primera vez a esta presentación del informe PYME España, realizado por FAEPYME en esta que es ya su edición de 2016, y que en concreto está centrado en 3 aspectos fundamentales, creo yo, para la pequeña y mediana empresa, como son la internacionalización, la orientación emprendedora y la actividad innovadora. Pero que también habla de otros aspectos como la financiación empresarial o las expectativas de ventas y empleo que se han podido recabar de los empresarios. En primer lugar, me gustaría agradecer a CEPYME el habernos permitido usar sus instalaciones para esta presentación y que junto a AECA y a ENAE nos hayan apoyado en la difusión de este informe que hemos elaborado en este año relativo a 2016. Como saben, FAEPYME es una fundación impulsada por la Universidad de Cantabria, la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena, con el apoyo del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, el INFO, la Consejería de Economía y Hacienda de Cantabria, la Fundación UCEIF y el Banco Mare Nostrum. Los fines de nuestra fundación tienen mucho que ver con lo que hacemos en las universidades. Fundamentalmente nos podríamos resumir en formación, investigación, transferencia de conocimiento y por tanto herramientas para llegar a producir innovación y asesoramiento. Siempre, por supuesto, sobre aspectos de interés para las pymes. Y en un ámbito tanto nacional como internacional. Y al hablar de internacional nos centramos fundamentalmente en el ámbito latinoamericano. Las líneas de investigación, yo tengo aquí un pequeño extracto de las que desarrolla FAEPYME, por supuesto no pretende ser muy exhaustivo, pero
pero FAEPYME desarrolla investigación y asesoría sobre alianzas y acuerdos de cooperación, auditoría, clústeres y organización industrial, contabilidad, cultura organizacional, emprendimiento, estrategia y organización, finanzas corporativas, gestión de empresa familiar, gestión de calidad, gestión de organización, gestión de finanzas corporativas, gestión de productividad, gestión de recursos humanos, gestión medioambiental, innovación y desarrollo tecnológico, internacionalización, localización y economía regional, marketing y dirección comercial, políticas públicas, responsabilidad social corporativa y aplicación de las tecnologías de la información y comunicaciones y el e-business, el comercio electrónico en la empresa, por citar las que considero más interesantes hoy en día. La actividad en este año pasado de FAEPYME 2016 podemos resumirla por extractar un poco lo que se ha hecho en diferentes informes y publicaciones. Por ejemplo, se ha publicado el informe sobre estrategias para el desarrollo de la microempresa en América Latina. También se ha editado el libro Vinculación de las universidades con los sectores productivos, en el que se estudian casos de buenas prácticas entre relación universidad-empresa, sobre todo para el desarrollo de la innovación. Se han realizado diferentes proyectos con varias universidades del ámbito latinoamericano, a través de la red de universidades latinoamericanas, una red impulsada por FAEPYME, siempre relacionada con aspectos de la PYME. Por ejemplo, también se ha desarrollado y se ha presentado el informe PYME 2015 Región de Murcia, Innovación y Formación en la PYME, junto con el Observatorio Económico de la PYME. O, por ejemplo, también se han editado 2 nuevos números de la revista FAEPYME International Review. Y, por supuesto, pues el asunto que nos trae aquí. Se presenta hoy, se ha editado este informe que he comentado antes sobre la PYME en España, que, como decía, se centra en 3 aspectos cruciales para el éxito de una PYME en el contexto global en que nos hallamos hoy en día: la internacionalización, la orientación emprendedora y la innovación. Las propias universidades, yo vengo de ese mundo, creo que todas tenemos claro que estos 3 aspectos son cruciales para competir en nuestro ámbito. Tenemos que internacionalizarnos, tenemos que ser emprendedores o formar gente emprendedora, y tenemos también que innovar o crear las condiciones para que se produzca esa innovación. Cuanto más nos serán importantes en el ámbito empresarial estos tres aspectos. Los directores del informe que se encuentran hoy conmigo, junto con el tercero, Antonio Aragón, Domingo García y Javier Martínez, que no ha podido venir hoy, van a presentar a continuación todos los datos de su análisis y las conclusiones y recomendaciones más destacables. Me gustaría aprovechar para agradecerles a ellos y al resto de autores de este informe pues todo el esfuerzo y entusiasmo que han puesto un año más, como decía antes, en realizar este informe, y por supuesto felicitarles por el resultado. Muchas gracias y enhorabuena. Espero que este ejercicio de análisis que realizamos desde la universidad, desde FAEPYME, no solo sea de interés para las pymes, sino sobre todo de utilidad, y que lleve a lo que yo creo que es el último objetivo, la mejora de la competitividad de la pequeña y mediana empresa española. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector. A continuación tienen la palabra los señores directores del estudio, don Antonio Aragón y don Domingo García, y yo, por supuesto, me uno a la felicitación del señor rector porque he tenido oportunidad de leer el informe y, como decía al principio, es exhaustivo, minucioso y además tocando, yo creo, todos los problemas que afectan al mundo de la PYME en este momento. Tienen la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Como acaba de decir el vicepresidente de CEPYME, pues vamos a proceder, con el permiso de todas las personas que nos acompañan en la mesa y que ya han tenido oportunidad de presentar, pues a la presentación de este informe. Este informe hace referencia a la situación de las PYME en España en 2016. En él han participado investigadores de la Universidad de Murcia, de la Universidad Politécnica de Cartagena y de la Universidad de Cantabria.
Y bueno, pues han tenido un especial protagonismo en lo que es el apoyo a la realización del informe y a la presentación, pues tanto en AE Business School como la propia CEPIME, que nos acoge hoy, como AICA, así como la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado. El informe, bueno, pues se estructura en estos apartados que, hombre, con una cierta brevedad, si entramos en todos los detalles, podríamos estar aquí mucho tiempo, pero con una cierta brevedad vamos a hablar de objetivos y de la muestra, a qué empresas hemos encuestado, luego hablaremos del perfil de las empresas, a continuación de expectativas y clima empresarial, internacionalización de la PYME, orientación emprendedora y financiación. Los temas de internacionalización de la PYME y orientación emprendedora son temas específicos que se profundiza más en la edición de este año de 2016 de este informe. El objetivo de este informe y de los estudios y el trabajo que se hace en FAESPYME básicamente son dos a nivel general y uno particularmente para este informe. El primero es conocer y aportar información de manera continuada sobre las fortalezas competitivas de las PYME y sobre las dificultades que tienen, pues, para competir en los mercados. En esa línea, pues, tratamos de generar información que pueda ser relevante para los agentes económicos y para todas las personas e instituciones que tienen que tomar decisiones acerca de las actuaciones y que afectan a las pequeñas y medianas empresas. Y luego, en tercer lugar, en este informe, como ya he dicho, pues profundizamos fundamentalmente en los aspectos de internacionalización y activación, orientación emprendedora e innovación de las PYME. Un dato que yo entiendo que es importante para saber de qué estamos hablando, la población de empresas que representa los datos que les vamos a hablar aquí, son las PYME españolas entre 6 y 249 empleados, que según el DIRCE de 2015 eran 133.000 empresas. De esas tenemos una muestra de 534, muestra representativa, donde hay micro, pequeñas, medianas, están de los sectores industria, construcción, comercio y servicios. La encuesta se ha realizado durante varios meses de manera telefónica a lo largo del año 2016 y bueno, tenemos para datos agregados pues un error muestral de 5 puntos con un nivel de confianza de 95%. Esta es la fuente y a partir de ahí, pues en primer lugar, si dijéramos una foto, ¿no?, de una radiografía, ¿no?, de estas PYME. Si miramos a la PYME, la antigüedad, el número de años de vida que tiene es una media de 31 años. Si miramos la figura de sus directores generales, hablamos de una edad media de 51 años y 17 años por término medio en esos puestos. Algo que no debe sorprender a nadie es que de las PYME españolas pues hay un 71% que son empresas familiares. Si miramos la formación del director general, pueden ustedes ver ahí que aproximadamente un 49% tienen formación universitaria o de posgrado. Eso significa que el otro 51% pues no tienen formación universitaria. Si miramos el género del director general, el 90% son hombres. Bueno, está claro pues que el otro 10% son mujeres. Y si miramos el conjunto de los empleados que hay en las empresas, hay un 16% que no tienen estudios, son no cualificados, hay un 60% aproximadamente que tienen educación básica, bachillerato o formación profesional, y luego hay un 24% de personas que tienen estudios universitarios. Bueno, pues esto nos da una imagen de la muestra y de la población a la que representan estas empresas. Si entramos en el apartado de expectativas y clima empresarial percibido en 2016, en primer lugar hacemos una referencia a las expectativas del empleo. Si ustedes miran esta imagen, pues verán la línea más arriba, es la línea roja, que tiene todavía un peso importante, en este año 2016 del 67%, son las empresas que opinan que la situación del empleo va a seguir igual. Y si miran ustedes la línea azul y verde que está más abajo, pues verán que la azul, que es la que dice que el empleo va a crecer, supera desde aproximadamente 2014 a la verde, que es la que dice que va a disminuir. Esas expectativas, pues, está claro que se ha producido ahí un cambio importante desde el año 2014 aproximadamente, en el que
tenemos una tendencia hacia el crecimiento. Si estas expectativas las miramos por el tamaño de la empresa, pues miramos que, y si miramos, esto lo explico ahora muy brevemente y nos sirve para posteriormente, si miramos la diferencia entre el porcentaje de empresas que dicen que el empleo va a crecer y el porcentaje de empresas que dicen que el empleo va a disminuir, digamos que hacemos esa diferencia, sería el saldo optimista o positivo, ¿no? Pues tenemos que en las micro, realmente el saldo es prácticamente nulo, menos 0,8, pero en fin. Si hablamos de pequeñas, esas expectativas de creación de empleo mejoran, pasan a 12,8. Si hablamos de empresas medianas, que son las que tienen ya de 50 empleados hasta 249, el saldo pasa al 26%. Es decir, estas expectativas de creación de empleo, de mejora del empleo, pues crecen a medida que lo hace el tamaño de la empresa. Si miramos a continuación las expectativas de crecimiento, de evolución de las ventas, 2012-2017, pues si ustedes miran ahí, sucede algo parecido. La línea roja, que es la que sigue igual, pues está ahí ya en 2016-2017, está a la mitad. La línea de aumento está muy alta y la línea de disminución está muy baja. ¿Esto qué quiere decir? Pues igual que sucedía con el empleo, pero en este caso con una dimensión en términos absolutos mucho mayor, las expectativas de crecimiento de las ventas desde 2014 pues van creciendo de manera muy importante. Y este saldo de crecimiento de las ventas, si lo miramos entre la diferencia entre las empresas que dicen que va a aumentar y las que dicen que van a disminuir las ventas para 2016 y para 2017, pues para las micro estamos hablando, si me quedo con las expectativas para 2017, solamente para las micro, ese saldo positivo de empresas micro, en este caso, que opinan que las ventas en 2017 van a crecer, hablamos de un 37%, si aumenta el tamaño, si hablamos de pequeñas, de un 51,6%, y si hablamos de medianas, de un 66,7%. En definitiva, pues se observa que las expectativas de crecimiento en ventas son mucho mayores que las expectativas de crecimiento en empleo. Lo normal es que el empleo pues vaya detrás de las ventas. A medida que mejoren las expectativas de ventas, lo normal es que también el empleo, todo esto se vaya reflejando en el empleo. Y esto, pues entendemos, los autores del informe, que es un dato bastante interesante y positivo en el contexto actual económico que tiene este país. También hemos preguntado por las expectativas y el clima empresarial. En una escala de 0 a 10, perdón, la media sale en 2016, una media de 6,1, y aquí el dato relevante básicamente pues es que cuando hablamos de las expectativas o la valoración del clima empresarial, en general las microempresas valoran peor el clima empresarial que las empresas pequeñas o las empresas medianas. A medida que aumenta el tamaño es mayor la valoración de este clima empresarial. También este clima empresarial lo valoran mejor las empresas que tienen gerentes con estudios universitarios, así como las empresas más jóvenes. Perdón. Si entramos en la parte de internacionalización de las pymes, pues pueden ustedes observar que hay en el año 2016 un 36% de empresas exportadoras. Creo que me estoy quedando afónico. No sé si se nota mucho. Estoy viendo agua también. No se preocupen que creo que llegaré al final de la parte que me corresponde. El 36% son empresas exportadoras. Este dato, con respecto al dato de 2014, que en el 32 pues, ha crecido, con lo cual es un aspecto interesante. Evidentemente el resto pues, no son exportadoras. Y luego hay otro dato que está más a la derecha, la columna esta de la derecha, que ahí lo que refleja es el porcentaje de ventas internacionales que tienen las empresas. Bien, aunque no lo ven, se lo digo yo, confíen en mí.
En 2014 el porcentaje de ventas internacionales era el 26%, en 2016 es el 34,5%, es decir, ha crecido casi 8 puntos. Y ese es un aspecto bastante importante. Sí, bueno, vamos a esperar a que se inicie, pero podemos seguir. Si miramos ahora, a saldrá, pero bueno, yo se lo cuento, sí, aumenta la confianza en el ponente. No le ponemos el dato, pero bueno, está ahí en el documento. Si miramos el dato de empresas, de a qué mercado se dirigen las empresas españolas, el 63%, es decir, casi 2/3, venden sobre todo en la Unión Europea, en el resto de la OCDE el 8,9%, en Iberoamérica el 11% y en el resto del mundo un 16,3%. Claro, esto aquí veríamos cómo está por mercado distribuido, dónde se dirigen las empresas. Si miráramos ahora el volumen de ventas que hacen en cada uno de estos 4 mercados, las pymes, pues observaríamos que el 35% de las que se dirigen a la Unión Europea venden en el mercado Unión Europea el 35,7% de las ventas. Y el dato aquí interesante es que las empresas que venden en otros mercados venden el 53%, el 46% casi, y el 54% de las ventas. Aquí estamos. Ahí está. Bueno, soy un poco pequeño, al menos yo desde aquí que estoy lejos, lo que les acabo de contar está reflejado. Y luego también hay 2 aspectos interesantes, ¿no? Y es, las empresas, las pymes, se dirigen a nuevos países. Pues ¿en qué medida se dirigen a nuevos países? Hay un 60% de las pymes que desde 2010 se han dirigido a nuevos países para exportar, con una media de 3,4 países por empresa. Y si hablamos de nuevos productos, pues hay un 52,9% de empresas que han introducido nuevos productos para la internacionalización, con una media de 15 productos cada una de las empresas. Nos podemos preguntar a continuación pues, cómo llegan las empresas a estos mercados internacionales. Pues a través de medios propios, la mayoría, seguido por intermediarios especializados en España o por programas públicos de promoción. Cuando hablamos de medios propios, en mayor medida las empresas los utilizan más si son más grandes, si son empresas familiares y si tienen un gerente con estudios universitarios. En cuanto a recursos y capacidades para exportar, lo más importantes son la calidad de los productos, la experiencia en el mercado nacional y el capital humano. Los menos importantes son los relacionados con acuerdos de cooperación en el mercado nacional y en algunos casos las capacidades del equipo directivo. Centrados ya en objetivos de las pymes, porque las pymes se internacionalizan, pues básicamente lo hacen buscando más ventas, mejores resultados y mejor reputación, a la vez que potencia las redes de distribución de sus productos. Y en cuanto a los principales problemas de las empresas, barreras o dificultades, destacar básicamente 2. Uno, el nivel de competencia en el mercado de destino, esto es la vida misma, y luego la inadecuada información que tienen las empresas sobre esos mercados de destino. Está claro que estos son elementos que se deberían de tratar de mejorar para seguir siendo competitivas y exitosas. Y en este punto, y teniendo en cuenta cómo tengo la voz, le cedo la palabra a mi compañero, el profesor Domingo García. Muchas gracias. Bueno, gracias Antonio. Yo necesito, para seguir con la presentación, recordar muy brevemente la parte inicial de la intervención de mi colega Antonio Aragón, y es que las pymes en el año 2016 han tenido un crecimiento muy importante, muy significativo, tanto en sus ventas
en menor medida, como ha explicado muy bien Antonio Aragón, en el empleo, pero sobre todo lo que destaca es que las expectativas que tienen para este año 2017, prácticamente más del 90% de las empresas pequeñas y medianas de nivel nacional esperan aumentar o mantener sus ventas. Tan solo quiero recordar, en torno a un 3% esperan que sus ventas vayan a disminuir. Este dato es muy importante, es muy relevante y pone de manifiesto el importante crecimiento económico que desarrollan las pequeñas y medianas empresas y explica en gran parte, el crecimiento económico que ha tenido a nivel nacional España en su crecimiento del Producto Interior Bruto. Digo esto, tengo que empezar recordando esto, porque en la parte que yo voy a presentar, que es la orientación emprendedora, actividad innovadora y financiación, explican en gran parte este crecimiento que bien nos ha pronunciado antes el profesor Antonio Aragón. La orientación emprendedora viene a explicar un poco, es una forma de medir la cultura organizacional de la pequeña y mediana empresa. Y en este caso la medida que hemos utilizado de orientación emprendedora se divide en 3 apartados: en la autonomía de los trabajadores, en innovación y en toma de riesgos. Esto va a explicar en gran parte el éxito de las pequeñas y medianas empresas en el año 2016 y en sus expectativas en el año 2017. En primer lugar, decir que de estos 3 factores que acabo de explicar, autonomía, innovación y toma de riesgos, el empresario pequeño y mediano se siente más potente en la orientación hacia la innovación. Y ese es un factor que va a explicar en lo que el gráfico que presentaré un poco más adelante. En el factor de autonomía de los trabajadores, el empresario se siente mejor posicionado en cuanto a que su organización implementa adecuadamente los cambios necesarios para que sus trabajadores sean responsables de mejorar sus actividades laborales y para que tomen las decisiones más apropiadas. Eso en cuanto a la autonomía de los trabajadores. Y esto es importante, que tengan esta orientación y esta actitud emprendedora. En cuanto a la innovación, aquí tenemos una ventaja y una desventaja, que desde mi punto de vista es algo que las organizaciones pequeñas y medianas y algo como un foro de CEPIME deberían intentar propiciar. En cuanto a la innovación, que es donde más se valoran los empresarios, y esto es muy importante destacarlo, sobre todo resaltan que tienen una fuerte intención de implementar actividades para mejorar la innovación de sus productos o de sus procesos. Es decir, tienen instaurada en la cultura organizacional de su empresa esa intención de implantar y de ser innovadores. Y esto es fundamental. Sin embargo, como pequeña debilidad, encontramos que hay una escasa o un gran conservadurismo en cuanto a la introducción de nuevas tecnologías que aún no han sido probadas en la organización. Parece que son reacios a introducir nuevas tecnologías que ellos no han probado, y a lo mejor esas nuevas tecnologías les pueden ayudar a mejorar en su competitividad. Y el problema que más me preocupa a mí en especial es que el menos valorado es el estímulo hacia la creatividad y experimentación entre sus trabajadores y empleados. Y aquí yo creo que es donde está la razón más importante de una organización, el fomentar la creatividad para que esa innovación sea una innovación radical y produzca un mayor éxito. En cuanto al tercer bloque de orientación emprendedora, que es la toma de riesgos, apreciamos que existe un grado de conservadurismo alto en la PYME. Es los factores menos valorados por el empresario. No están dispuestos a tomar excesivos tomas de riesgo. Esto puede tener su punto positivo, pero también puede tener su punto negativo en el sentido de que pueden pasar oportunidades que por no tomar esos riesgos no las lleven adelante. Esto que acabo de decir es algo que explica lo que antes ha dicho mi compañero Antonio Aragón, el fuerte crecimiento de las ventas. Y la innovación es un factor que lo explica. En los últimos años, no he querido poner transparencia de los años anteriores porque ya sería demasiada información, pero sí lo digo, en los años anteriores la crisis lo que ha provocado es una caída de la innovación. Bueno, pues en el año 2016, no les voy a aburrir con los datos porque los tienen, se ha incrementado la actividad innovadora de una forma importante, en especial en la innovación de productos vía nuevos productos o mejoras de los productos ya existentes. Quizás los factores que menos han innovado han sido en gestión, pero en productos y en procesos se demuestra esta actividad económica que están desarrollando las pymes en el año 2016
y en sus expectativas en el año 2017. Por lo tanto, yo destacaría que ese crecimiento que están teniendo las pequeñas y medianas empresas vienen por algo muy saludable, que es la innovación. Gracias a la innovación, las pymes están consiguiendo esas mejores expectativas. Y finalmente, lo relacionado a la financiación, bueno, pues sobre todo los empresarios, ustedes que están más al día que nosotros los académicos, pues saben pues que, y los datos lo demuestran, pues que efectivamente la financiación está llegando a las pequeñas y medianas empresas. Tampoco he querido poner aquí los datos del año anterior, pero los datos son también muy concluyentes. Los datos demuestran que, por ejemplo, en el acceso a la financiación, el 45,6% sí han recurrido a fuentes de financiación, fundamentalmente bancarias. El 12% dice que no, pero porque no lo necesitan, no está haciendo inversiones o porque se autofinancia. El 40,7%, no las necesita porque optan por autofinanciarse. Esto es importante, hay un gran volumen de pequeñas y medianas empresas que tienen una fuerte capitalización y deciden financiar todas sus inversiones por sus propios medios, bien sea por los beneficios, las reservas, o bien sea por ampliaciones de capital antes que recurrir a los préstamos bancarios. Y tan solo el 1,8% no pide financiación porque él mismo se autorraciona, dice, él mismo piensa que no se lo van a conceder. Ese 1,8% en el año 2015 pues estaríamos hablando de un 6 o un 7%. Entonces, estos porcentajes han mejorado sustancialmente respecto a años anteriores. Y esto explica que se haya apostado por la innovación y tengamos estos crecimientos. Por lo tanto, yo creo que esto es importante. Pero es que además de las que han pedido financiación, de ese 45%, el 47%, casi la mitad, ha obtenido la financiación y ellos consideran que en mejores condiciones. Con lo cual, la política de acceso a la financiación a la pequeña y mediana empresa, pues los datos pues, claramente demuestran que han sido éxitos. Y ya termino con esta última presentación. Aquí sí me he permitido poner 2016 y 2015, porque cuando hablamos de condiciones de la financiación, que son las restricciones financieras, también se pone de manifiesto, salvo en una medida, que las pequeñas y medianas empresas, pues por ejemplo, considera que el volumen de la facturación que le ofrecen las entidades financieras ha mejorado respecto al año anterior. El único que no mejoran es en los gastos y comisiones, es decir, entienden que en cuanto a gastos y comisiones parece que las entidades financieras están cargando más gastos que el año anterior, pero en el resto de variables, como el tiempo de respuesta de la entidad financiera, el plazo exigido para la devolución, esos factores que miden las restricciones financieras sí parece que han mejorado respecto del año pasado. Por lo tanto, yo finalizo diciendo un mensaje en el sentido de que las pymes en España han mejorado sustancialmente en el año 2016, sus expectativas para el año 2017 son muy positivas y que la vía de conseguir esta mejora, por una parte es gracias a la internacionalización, como bien ha explicado Antonio antes, y por otra vía por la actividad de la innovación, que gracias a las fuentes de financiación que se han puesto a disposición han conseguido mejorar la situación de las pequeñas y medianas empresas en España. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, profesores Aragón y García, por el esfuerzo intelectual, y un suplemento al profesor Aragón de agradecimiento por el esfuerzo en cuanto a apurar la voz. Miren, tenemos 5 minutos, con permiso de los ponentes y del resto de la mesa. Si alguien quiere formular alguna pregunta o alguna aclaración, yo creo que podríamos hacerlo. ¿Hay alguien que quiera alguna aclaración? Entonces ha quedado meridianamente claro. Mejor. Entonces ruego al señor Director General de Política Económica del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad que nos dirija unas palabras para clausurar esta reunión. Muchas gracias, vicepresidente. Oye, vaya por delante mi agradecimiento tanto a los anfitriones,
CEPIME, como a CEPIME, a los sectores y a las demás instituciones que han auspiciado este estudio. La verdad es que es más que bienvenido porque ayuda a un mejor conocimiento de la realidad empresarial, a partir de una visión muy objetiva de datos puros y duros obtenidos pues, con una metodología de encuestas. La verdad es que el mejor conocimiento de la realidad empresarial es la fuente para el diseño y para la implementación de cualquier política pública y para el diseño de cualquier mecanismo de apoyo a la empresa y al crecimiento de las empresas. No solamente es bienvenido este estudio por su descripción de la realidad de las pymes en España, sino también por la oportunidad en su presentación. Y de hecho, entronca, se relaciona con uno de los aspectos más relevantes de la agenda de la política económica a día de hoy. Me refiero al tamaño y al crecimiento de las empresas. Al fin y al cabo, en el estudio que nos han presentado, a la hora de evaluar el comportamiento de las pymes, bien sea en función de su propensión a la innovación, a la internacionalización, al emprendimiento, pues veo que se ha utilizado en cada uno de los casos el tamaño de la empresa como una variable de control, diferenciando por distintos estratos a partir de 10 trabajadores, por distintos estratos pues hasta 250 trabajadores. El tamaño y el crecimiento empresarial es uno de los asuntos, como digo, relevantes dentro de la política económica y es también un asunto que está de moda, ¿por qué no decirlo? De hecho, las instituciones internacionales que hacen análisis económicos sobre España, bien sea la Comisión Europea, bien sea el Fondo Monetario Internacional, bien sea la OCDE, pues de forma reiterada han incluido capítulos en sus estudios sobre el crecimiento de las empresas en España. Igualmente, pues a nivel académico han aparecido papers entre los think tanks. El propio Banco de España, en su anuario del año pasado, dedicó un capítulo bien concienzudo al asunto del tamaño y del crecimiento de las empresas y, por tanto, pues destaco la oportunidad de este acto y de la presentación de este informe. ¿Cuál es la visión que tenemos dentro del Ministerio de Economía en relación al tamaño y al crecimiento de las empresas? Bien, pues en línea con lo que opinan pues, estas instituciones internacionales que he citado y en línea con lo que posiblemente tengan ustedes también en la cabeza y la intuición, en comparación con otros países de nuestro entorno, las empresas españolas adolecen de un tamaño reducido, comparativamente reducido. Si acudimos a las diversas fuentes estadísticas que hay, antes se ha citado, por ejemplo, el INCE, que publica el Instituto Nacional de Estadística, y se hace una distribución de las empresas en función de su tamaño, es decir, en función del número de trabajadores, lo que se aprecia es una concentración de empresas en el estrato de microempresas, es decir, entre 0 y 10 trabajadores. Es cierto también que esta distribución está sesgada por la fuerte presencia de empresas, sociedades con 0 trabajadores o autónomos, ¿no? Que es la figura más dominante dentro del espectro, pero aún así destaca una gran concentración dentro de este estrato de microempresas entre 0 y 10 trabajadores. Así, por ejemplo, en España el 94% de las empresas están en este estrato. En Alemania es solamente el 81%, no hay una diferencia bien plausible. Y en cambio, pues, en esta distribución tenemos una infrarrepresentación en los tamaños siguientes: pequeño, mediano y grande. Igualmente, si atendemos al número de trabajadores en media, el número medio de trabajadores por empresa, en España está por encima, ligeramente por encima de 4 trabajadores por empresa. En otros países, cito de nuevo Alemania, pues está en torno a 12 trabajadores como media por empresa. Y el tamaño no es solamente inferior, sino que también se aprecia una dificultad para el crecimiento. Entre los datos que manejamos, pues encontramos que la empresa española se constituye con un número de
tiempo pues no converge, no crece rápidamente para llegar a las cifras medias de trabajadores por empresas que hemos visto en otros países, como puede ser el caso de Alemania. Esto, al margen de ser una característica propia del tejido empresarial español, la pregunta teórica, desde luego, que nos hacemos es si es una ineficiencia asignativa de recursos o no. Es decir, hay aquí un caso de misallocation o no lo hay. Pues, oye, directamente en el propio informe que nos ha presentado y en estas evaluaciones de las empresas que se han como variable de control, el tamaño, lo que dice es que aquellas empresas más grandes tienen mayor propensión hacia la internacionalización. Igualmente, aquellas empresas con un tamaño mayor disfrutan de una mayor propensión hacia la innovación, hacia el emprendimiento, evaluado como toma de riesgos empresariales, tienen mayor facilidad para acceder a la financiación y disfrutan de mejores condiciones financieras cuando han accedido. E incluso por lo que hemos podido ver, los gerentes de las empresas de mayor tamaño resulta que tienen una formación educativa superior. Hay mayor porcentaje de universitarios de las empresas grandes que de las empresas pequeñas. Lo mismo ocurre con la rentabilidad, que tiende a relacionarse positivamente con el tamaño empresarial. Por tanto, sí que hay indicios, ¿no? Y al final la cifra a la que vamos a desembocar al final es la productividad. Y lo que está bien soportado por el número de estudios es que las empresas pequeñas registran datos o registran productividades inferiores a la de las empresas grandes. Y de nuevo, si volvemos a la comparación internacional, en España las empresas pequeñas son comparativamente menos productivas que las empresas pequeñas de terceros países. No tanto las grandes. En las empresas grandes este gap en productividad no tiene especial. Por tanto, creo que sí que hay un caso de misallocation que es doble. Sobreponderación o concentración en empresas pequeñas que son menos productivas, y además las empresas pequeñas españolas son menos productivas que sus pares. Por tanto, yo creo que hay un reto, ¿no? Hablando ya de política pública, que es el ámbito mío, hay aquí un reto interesante. Sin embargo, la productividad no es materia legislable. No puede aprobarse una ley donde se diga que crezca la productividad un 2% interanualmente, o donde se diga las empresas constituidas en el año 2017 deben llegar a los 20 empleados en el año 2020 y a los 50 en el año 2022. Por tanto, a la hora de afrontar este reto, hay que dirigirse hacia las condiciones del entorno, hacia el marco institucional. Y de hecho, el crecimiento empresarial es un fenómeno difícilmente previsible. Yo, por mi experiencia, cuando he hablado con gente especializada en este ámbito, como por ejemplo son los gestores de fondos de capital riesgo, pues ellos mismos reconocen que, oye, pues vienen 5 señores con 5 proyectos y quién sabe cuál va a dar lugar a una empresa con potencial de crecimiento. Es muy difícil de prever y cuando ocurre el crecimiento empresarial suele ser no persistente. Por tanto, ante estas dificultades el motivo es doble como para apostar por las condiciones del entorno. Es decir, cuando viene la oportunidad de crecimiento empresarial se trata de tener un marco institucional que permita aprovechar la oportunidad y que no ofrezca trabas para que se produzca el crecimiento. Sin entrar en algunos de los asuntos que bien han resuelto los ponentes, como es la internacionalización, la innovación, como es el acceso a la financiación, que sin duda tienen una incidencia mayúscula sobre el crecimiento empresarial, me gustaría comentar a mí tres palancas que pueden impulsar el crecimiento de las empresas y son palancas que tenemos bien identificadas dentro del Ministerio de Economía. En concreto, son el clima de negocios, las medidas regulatorias dependientes del tamaño y un clásico también en la materia regulatoria que es la unidad de mercado.
En relación con el primero de los capítulos, creo que es necesario mejorar el clima de negocios en España. Todo ello para favorecer el dinamismo en la demografía empresarial. Al fin y al cabo, y por simplificarlo, si tenemos un marco que permite la creación de empresas de forma fácil, bien sea por las condiciones para la constitución de una empresa, bien sea por las condiciones para obtener los principales permisos, los principales inputs, el acceso a la financiación, e igualmente si tenemos un buen marco para liquidar las empresas, porque no todos los proyectos tienen por qué llevar al éxito, esta es la mejor manera de contribuir al dinamismo en la demografía empresarial y en última instancia pues, de hacer válida la idea schumpeteriana de la destrucción creativa. Es difícil medir el clima de negocios, aunque bueno, hay varios índices a nivel internacional que lo hacen. El más conocido es sin duda el que elabora el Banco Mundial, conocido como Doing Business, y España, que hace apenas 5 años se clasificaba en torno a la posición número 50, ha dado un salto a la posición número 32, pero yo creo que tenemos margen de mejora y hay bastantes medidas que se pueden implementar, ¿no? Aun sin ningún compromiso, pues lanzo ideas, ¿no? Pues lanzo ideas además dentro de este foro en el que seguramente pues, todos ustedes estén más cerca del mercado y más cerca de la realidad empresarial de lo que estoy yo. Pero, por ejemplo, en el año 2013, cuando se aprobó la ley de fomento, la ley de apoyo a los emprendedores y la se creó una nueva figura societaria, que era la sociedad de constitución sucesiva, en la cual el empresario, en vez de aportar el capital social atacado al principio, podía hacerlo de forma sucesiva. Esta reforma no acabó de funcionar a raíz de los datos que funcionan las empresas con esta societaria. Sin embargo, ¿qué necesidad hay de tener un capital social mínimo? Pues esta es una pregunta que yo dejo en el aire. Desde luego, bajo mi punto de vista, no mucha. Doctrinalmente, el capital social sirve al fin y al cabo para proteger a los acreedores, pero ¿qué banco hoy en día va a dejar de dar un préstamo a una compañía porque tenga 3.000 o 1.000 euros de capital social, ¿no? Siendo 3.000 el mínimo, ¿por qué no podemos hacer como otros 80 o 90 países en el mundo que lo han dejado en 1 euro o incluso en 0 euros? Esto pues sin duda pues, es una medida que contribuye a facilitar la creación de empresas. El segundo capítulo que comentaba es el de las medidas dependientes del tamaño. Voy de nuevo a los comentarios coloquiales o a los comentarios familiares que yo mismo a veces he realizado. Y cuando digo familiares lo digo literalmente. A miembros de mi familia que tienen empresas les he preguntado, ¿dejarías de ser pyme? Y la respuesta más bien intuitiva es no dejaría de ser pyme. ¿Por qué? Por las ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Nadie parece saberlo muy bien, pero lo cierto es que hay muchas regulaciones que dependen del tamaño, ¿no? Son las size contingent regulations que suelen denominarse. Y por citar algunos ejemplos, en torno al trabajador número 50 hay muchas regulaciones que imponen una obligación o quitan una ventaja. Por citar algún ejemplo de las regulaciones más conocidas, cuando una empresa llega al trabajador número 50 tiene que tener un comité de empresa. Cuando una empresa llega al trabajador número 50 tiene obligación de presentar auditoría externa. Bueno, en este caso también está vinculado al tamaño de balanza de la facturación, pero en el trabajador número 50 está la obligación de la auditoría externa. E incluso no solamente por número de trabajadores, si hacemos el análisis por facturación y vemos cómo se distribuyen las empresas, pues observamos que hay muchas empresas que facturan cerca de 6.000, o sea, si observamos la distribución, hay muchas que facturan pues 1 millón, 2 millones, 3 millones. Cerca de 6 millones hay un pico y de repente a partir de 6 millones pues hay pocas empresas que facturen poco más de 6 millones. ¿Por qué? Bueno, pues ahí hay también regulaciones dependientes del tamaño.
como por ejemplo la unidad de grandes contribuyentes de la Agencia Española de la Administración Tributaria, como por ejemplo determinados pagos del impuesto de sociedades, como por ejemplo la forma de liquidación del IVA. Bueno, pues de lo que se trata es de observar cuáles son todas estas regulaciones dependientes del tamaño y en última instancia ver si son regulaciones verdaderamente necesarias y verdaderamente proporcionadas. Y si no es así, reformularlas o eliminarlas. El impuesto de sociedades, en la reforma que se hizo en el año 2015, yo creo que tiene un buen ejemplo al respecto. Antiguamente el tipo reducido de gravamen era para las pequeñas y medianas empresas. Actualmente el tipo reducido de gravamen es para las sociedades que tengan menos de 2 años de antigüedad. Bueno, esta fórmula responde a la eliminación de las regulaciones dependientes del tamaño y al fin y al cabo a apostar por el dinamismo en la demografía empresarial, tal como comentaba inicialmente. Y el tercero de los capítulos, sin mayor ánimo de exhaustividad, es la unidad de mercado. Como ustedes saben, en el año 2013 se aprobó la Ley de Garantía de Unidad de Mercado y quería dar respuesta a 2 problemas que afectan al crecimiento, a la expansión de las empresas y que proporcionalmente afectan más a las pequeñas empresas que a las grandes. Me refiero fundamentalmente a 2 fenómenos. El primero, la hiperregulación, y el segundo, la fragmentación del mercado. Cuando se aprobó la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, en la memoria que la acompañaba se hacía referencia al número de normas que tienen que conocer los empresarios cuando inician su actividad. He visto hoy en prensa que esta casa ha actualizado estos mismos datos, según los cuales, y por poner un ejemplo de medida de la carga regulatoria, con el advenimiento de la Constitución y antes del desarrollo del Estado de las Autonomías, en España se publicaban aproximadamente 20.000 páginas de regulación, 20.000 páginas en boletines oficiales. Según el estudio que cito de la COE que se ha lanzado esta mañana, estamos cerca de las 900.000 páginas en boletines oficiales. O sea, ¿quién es el guapo que simplemente es capaz de mantenerse al día leyendo toda esta regulación? Y luego voy al otro asunto, la fragmentación del mercado. Si voy a expandir mi actividad y cada vez que me salgo de un territorio tengo que pedir una nueva licencia, tengo que pasar la nueva reglamentación técnica de mi producto, que si no lo puedo vender aquí y aquí no lo puedo vender, pues se forma un auténtico, perdón por la expresión, pero vamos, se forma un auténtico jaleo. Yo creo que la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, sin ser la panacea para estos asuntos que se relacionan mucho con un asunto constitucional directamente, con el título 8º de la Constitución, sí que ofrece mecanismos y desde el Ministerio de Economía desde luego que sí apostamos por adaptar nuestro acervo jurídico a los principios de buena regulación para que solo se publique aquella que sea necesaria y que sea verdaderamente proporcionada y para darle fuerza al principio de eficacia nacional en el sentido de que cuando un operador está habilitado para operar en un territorio o cuando el producto de un empresario está habilitado para circular en un territorio, inmediatamente pueda circular en todo el territorio sin ninguna carga adicional. Vuelvo un poco vuelvo a lo que comentaba, el crecimiento, el tamaño y el crecimiento. Por lo que he visto en el estudio, pues al final en el resumen se habla de los factores de éxitos para la PYME y el primero que aparece en la lista es el tamaño. Permitidme que hable en estos términos en CEPIME, pero el punto al que quiero ir a parar es que las pymes son cruciales, son importantísimas para el tejido empresarial y no en vano pues dan empleo a la mayoría de los empleados españoles. Como dice el dicho, small is beautiful y estamos totalmente de acuerdo. Ahora bien, todavía son más importantes las empresas que dejan de ser pyme. No porque se hayan liquidado, sino porque han encontrado una oportunidad de crecimiento y la han aprovechado. Han contribuido a la generación de empleo, que sin duda pues es uno de los objetivos
y desde el punto de vista social pues es absolutamente deseable. Desde el punto de la administración, como decía el vicepresidente, pues tenemos el cometido de, decía si no recuerdo mal, no ya ayudar, pero por lo menos no molestar. Bueno, pues este es uno de los, aunque parezca muy modesto, es uno de los objetivos, y desde luego que, como dicen los ingleses, crear un level playing field para el desarrollo empresarial es sin duda uno de los objetivos institucionales del Ministerio de Economía. Ahora bien, en última instancia, y como no puede ser de otra manera, la decisión de crecer compete única y exclusivamente al emprendedor y al empresario. Dice el lema de esta sala: avanzar es nuestra mayor empresa. En fin, crecer también es francamente importante. Concluyo ya recomendando la lectura del informe. Yo lo he hecho, para bien o para mal, tengo la costumbre de leérmelo todo, y he de decir que tal como está estructurado se le puede dar una lectura muy rápida, saltando epígrafes, se le puede dar una lectura mucho más profunda, por la gran profusión de datos, y aunque lo desconozco, teniendo en cuenta que ha habido varias ediciones, estoy seguro que los autores poseen incluso ya microdatos para que los más avezados o los más académicos pues hagan sus estudios más avanzados con microdatos de panel posiblemente. Por tanto, enhorabuena a los autores, muchas gracias a los anfitriones y espero que podamos seguir viéndonos en ediciones sucesivas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director general. Ha puesto usted el dedo en algunas llagas, lo cual quiere decir que sabe dónde están las llagas y que por lo tanto confiamos en su ayuda para ir tirando hacia adelante. Muchas gracias una vez más a los ponentes, a los miembros de la mesa y a todos ustedes. Muchas gracias por su presencia. Muy buenas tardes.